Llegó el día. Hoy quiero compartir contigo la famosa prueba del FSD, Full Self Driving de Tesla. Nos vamos a dirigir hasta Fuenlabrada, donde nos están esperando. Tenemos cita a las 3 de la tarde, así que llegaremos allá y te contaré toda la experiencia. Lo que voy a hacer es algo diferente. Voy a filmar todo el recorrido y te voy a ir contando en voz en off cuáles son las sensaciones, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos de mejora, qué es lo que pienso al respecto y algunos detalles importantes que estoy seguro te van a encantar. Así que quédate hasta el final de este video. Vamos a empezar primero contándote cómo fue que separamos nuestra cita para hacer este breve recorrido en Tesla y después nos dirigimos ya hacia el punto, llegamos y empezamos la prueba. Así que espero, como siempre, que disfrutes de este video tanto como nosotros disfrutamos hacerlo y editarlo para ti, y al final cualquier duda, comentario, sugerencia va a ser siempre bienvenida. Así que vamos a la prueba del FSD de Tesla. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues nos llegó aquí una invitación en la parte de mensajes que dice viaja con Full Self Driving. Aquí pues nos comentan todo lo que incluye la experiencia, reserva tu experiencia e inmediatamente te va a llevar hacia acá donde tú vas a poder elegir Alcobendas, Fuenlabrada o pues otros Tesla Centers. En este caso, por ejemplo, podemos seleccionar Fuenlabrada, que fue lo que nosotros hicimos, y acá ya ingresas tu nombre, tu apellido, tus datos y finalmente acá vas a dar clic en enviar. Una vez que lo envíes, te van a salir las fechas disponibles para que puedas vivir esta experiencia. Y bueno, llegó el momento y este es el coche que nos va a acompañar en esta prueba del famoso FSD. Así que vamos para adentro y te voy contando cuál es la experiencia durante este viaje. Vale, empezamos ya la experiencia con el coche en movimiento. En este momento el sistema FSD está activo en modo supervisado y sinceramente desde los primeros metros ya llama la atención cómo se comporta. Un detalle importante para entender el contexto: al tratarse de una prueba en Europa siempre hay supervisión adicional. En nuestro caso, viene una persona del equipo de Tesla muy pendiente de todo, porque aquí el sistema todavía está en fase de pruebas. Aún así, lo interesante es ver cómo hace el coche hoy. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo reacciona al tráfico real? ¿Y hasta dónde llega esta tecnología en un entorno tan exigente como una ciudad europea? Cuando hablamos de FSD en Europa, hay que olvidarse de la idea de el coche que va solo. Aquí estamos ante un sistema avanzado de asistencia a la conducción, no autonomía total. El coche puede encargarse de tareas tan complejas incluso en ciudad, pero siempre exige que el conductor esté atento y preparado para intervenir. La diferencia con otros asistentes es que no solamente ayuda, sino que conduce, interpreta el entorno y toma decisiones reales, pero bajo supervisión humana. Europa es uno de los entornos más difíciles del mundo para este tipo de sistemas. Normativas estrictas, ciudades antiguas, señalización irregular, rotondas complejas y peatones imprevisibles. Por eso es tan relevante que FSD se esté probando aquí. Si un sistema logra funcionar de forma consistente en Europa, significa que está preparado para la conducción real, no solo para escenarios ideales o autopistas fáciles. Algo que sorprende a mucha gente es que el sistema funciona principalmente con cámaras. El coche analiza lo que ocurre alrededor como lo haría un ser humano. Observa carriles, coches, peatones, motos y señales, y a partir de allí toma decisiones. No depende de mapas perfectos ni de sensores complejos, sino de interpretar lo que tiene delante, segundo a segundo. Esa es una de las grandes apuestas tecnológicas de Tesla. En conducción urbana, el coche puede gestionar giros, seguir carriles, adaptarse al tráfico y reaccionar a semáforos y señales. Esto es clave porque las ciudades donde ocurren las situaciones más complejas, cruces,
peatones, coches que se meten de golpe. Aquí no basta conseguir una línea blanca, hay que entender el contexto. Y eso es exactamente lo que el sistema hace, y lo hace muy bien. Cuando el coche detecta una situación que no puede resolver con suficiente seguridad, avisa al conductor de forma clara, con alertas visuales y sonoras. No improvisa ni se las juega. Prefiere pedir ayuda antes que tomar una decisión arriesgada. Este enfoque es muy importante porque demuestra que el sistema está diseñado para ser prudente y no para impresionar. Justo en este punto fue cuando me empezó a llamar la atención por completo. Si tú te fijas, cambia la vista de la pantalla y ahora tienes una vista en planta. Y es que estás entrando a una rotonda muy grande y el coche ingresa con total seguridad sin titubear ni un solo momento y sabe cuándo tiene que salir, coloca la direccional en el momento justo y sale de manera precisa y de forma efectiva. Una vez que sale, inmediatamente la vista cambia de la vista en planta a la vista normal nuevamente. Realmente es increíble vivirlo en primera persona. Si notas que el coche frena antes, espera más o se toma un tiempo en ciertas maniobras, no es un fallo necesariamente. En Europa, el sistema está configurado para ser especialmente cauteloso, precisamente por las exigencias legales y de seguridad. Es mejor que sea prudente y pida intervención a que intente comportarse como un conductor agresivo. Aunque en realidad, debo ser honesto, durante estos 40 minutos de recorrido con el Full Self-Driving, nunca solicitó la intervención humana. Todo, absolutamente todo, lo hizo él solo. Aunque el coche haga mucho, el sistema exige que el conductor esté realmente atento. Incluso se utilizan cámaras interiores para comprobar que no te estés desentendiendo. Esto refuerza la idea clave del FSD, que no sustituye al conductor, lo asiste. Es un copiloto avanzado, no un reemplazo humano. Muchos coches ya mantienen carril o distancia. Aquí el salto es otro nivel. El coche intenta conducir de forma completa, siguiendo una ruta, cambiando de carril cuando es necesario adelantar o simplemente tomar un desvío y adaptándose a todo el entorno. Eso es lo que hace tan interesante ver esta prueba y vivirla en primera persona, especialmente en ciudad, donde no todo está perfectamente marcado. Detectar semáforos y señales puede parecer sencillo, pero no lo es. El coche tiene que saber si el semáforo es para él, cuándo detenerse y cuándo avanzar. Ese tipo de decisiones son básicas para la conducción humana, pero extremadamente complejas para una máquina. Por eso, este punto es uno de los más importantes del sistema en entorno urbano. Desde el interior, ya sea el asiento del conductor, el asiento del copiloto o de cualquier pasajero, la sensación no es de miedo, sino de observación constante, de asombro. Ves cómo el coche anticipa situaciones, mantiene la calma y toma decisiones suaves, porque en ningún momento fue brusco. No es perfecto, pero transmite una lógica clara, y eso genera confianza siempre que recuerdes que tú sigues al mando. Esta parte es asombrosa. Fíjate cómo esquiva los conos, para cuando ve al señor que está allí pidiendo que el coche pare, y cuando el señor le dice que siga, el coche lo entiende y sigue. Realmente, inclusive interpreta el lenguaje humano. No solamente las señales de tránsito, semáforos y demás, sino que entiende a otras personas cuando le dicen que pare, que siga, bueno, en fin, está completamente integrado, inclusive con la lógica del ser humano. Madrid tiene de todo: rotondas grandes, rotondas diminutas, carriles que desaparecen, tráfico intenso,
peatones, motos. Si el sistema es capaz de desenvolverse aquí de forma razonable, es una señal muy positiva. No estamos hablando de una ciudad diseñada para coches autónomos, sino de una ciudad real, con caos incluido. El sistema mejora con el tiempo gracias a los datos reales de conducción. Cada intervención humana, cada situación compleja sirve para refinar el comportamiento general. No es un sistema estático, evoluciona. Y eso es la clave para entender por qué hoy puede comportarse de una forma y dentro de un tiempo hacerlo mejor, mucho mejor. Realmente se puede decir en pocas palabras que aprende de sus errores, evoluciona y jamás vuelve a tropezar 2 veces con la misma piedra. Aquí el coche no cambia físicamente, pero su comportamiento sí. Las mejoras llegan mediante software, con actualizaciones constantes. Eso significa que el valor del vehículo no depende solo del hardware, sino que evoluciona el sistema con el tiempo. Es un concepto muy distinto al coche tradicional, porque ahora, cada mes o cada cierto tiempo, tienes nuevas cosas, nuevas evoluciones, mejor desempeño, nuevas funciones y, en este caso, un full self-driving o una conducción autónoma total mucho más evolucionada e inteligente. En estas pruebas, al ser un full self-driving supervisado, no puedes simplemente desentenderte o ir viendo tu móvil o trabajando en tu ordenador. No, para nada. Es importante decirlo claro. Lo que sí puedes ver es hasta dónde ha llegado la tecnología y cómo empieza a manejar situaciones que antes solo un humano podía resolver. Aunque se habla de que probablemente cuando el sistema ya esté comercializándose sea un FSD no supervisado, lo cual implica, evidentemente, que ya podrás ir realizando otras actividades en tu coche mientras él solo te lleva del punto A al punto B, con total seguridad, mucho más eficiente que cualquier ser humano. En Europa no se permite lanzar funciones sin una validación muy estricta. Eso explica por qué aquí todo va más despacio que en otros países, pero también por qué, cuando algo se aprueba, suele ser porque ha pasado pruebas muy exigentes y evidentemente el sistema de piloto automático de Tesla Full Self-Driving lo ha hecho. Y por ello es que ahora se han abierto ya a este tipo de pruebas que estamos pudiendo realizar y vivir en estos instantes, porque definitivamente este sistema es inteligente, confiable, comprobado y extremadamente seguro. Y es que el sistema no busca quitarte el control, sino reducir carga mental, menos estrés, menos microdecisiones constantes, más tranquilidad. Siempre que se use bien, puede convertirse en una herramienta muy potente para tu día a día. Este video no muestra un producto terminado, aunque así pareciera. Muestra un sistema en evolución, funcionando en uno de los entornos más difíciles del mundo. Eso es lo verdaderamente interesante, ver el proceso, no solo el resultado final. Si este tipo de sistema se consolida, la conducción en ciudad puede volverse más relajada, más predecible y potencialmente más segura. No es ciencia ficción, es una transición que ya ha empezado y que seguramente llegará muy pronto a diferentes coches y diferentes marcas. Lo importante no es preguntarte si hoy dejarías que el coche conduzca solo. Lo importante es entender hasta dónde ha llegado la tecnología y hacia dónde apunta. Y eso es exactamente lo que estás viendo ahora mismo. Una de las ideas más equivocadas sobre el FSD es pensar que el coche simplemente sigue un mapa perfecto. En realidad, el mapa es solo una referencia básica.
Lo verdaderamente importante es que el coche interpreta lo que está ocurriendo en ese momento. Carriles borrados, obras temporales, conos, coches mal aparcados o peatones cruzando fuera de paso. Vamos, que tiene que estar atento a lo que sucede en ese preciso instante. Esto es especialmente relevante en Europa, donde muchas calles no coinciden exactamente con lo que dicen los mapas. Aquí, el coche no puede fiarse de un plano, tiene que entender la escena como lo haría un conductor humano, pero en tiempo real y sin distraerse. Curiosamente, donde más aprende el sistema no es en autopista, sino en la ciudad. Y es que en la autovía casi todo es predecible. Carriles claros, velocidades constantes, pocas decisiones críticas. En ciudad ocurre lo contrario. Cada semáforo, cada peatón, cada cruce raro genera información nueva. Por eso las pruebas urbanas en Europa son tan valiosas. Cada minuto de conducción en un entorno complejo como Madrid aporta mucho más aprendizaje al sistema que cientos de kilómetros rectos por autopista. Detectar un coche es fácil. Lo difícil es entender qué va a hacer ese coche. FSD no solo identifica objetos, sino que intenta predecir comportamientos. Si un coche va a girar, si una moto va a adelantar por la derecha o si un peatón tiene intención de cruzar. Ese paso, pasar de ver a entender, es uno de los mayores retos de la conducción autónoma. Y cuando ves al coche anticiparse suavemente a una situación, es donde realmente se aprecia el avance del sistema. Hay momentos en los que el coche parece dudar más de lo que tú dudarías, pero eso tiene una explicación. El sistema evalúa muchísimas posibilidades a la vez y elige la opción con menor riesgo estadístico. Un humano a veces decide por intuición o por prisa. El coche decide por probabilidad y seguridad. Esa diferencia explica por qué el FSD puede parecer lento en ciertos puntos y extremadamente consistente en otros. Aunque debo decir en honor a la verdad que en esta prueba a mí, sinceramente, no me pareció para nada lento. De hecho, sentí que todas las decisiones que las tomaba las hacía de una forma perfecta y a una velocidad realmente asombrosa. Es importante entender algo clave. Lo que estás viendo hoy no es la versión final del sistema. El FSD está diseñado como una plataforma en evolución. Cada versión no solo corrige errores, sino que cambia la forma en que el coche interpreta el mundo. Por eso este tipo de videos son tan interesantes ahora. No muestran un producto cerrado, sino una tecnología que está aprendiendo delante de nosotros. Y eso, sinceramente, es algo histórico dentro del mundo del automóvil. Hay un momento muy concreto. Suele ser en el primer minuto, cuando te das cuenta de que el coche no solo avanza, sino que piensa, frena con intención, espera, observa. Y ahí te cae la ficha. Esto ya no es un asistente más. No es perfecto, pero tampoco es torpe. Es como ver a alguien que está aprendiendo muy rápido y ese momento, cuando pasas del escepticismo al vale, esto va en serio, es difícil de explicar si no lo vives desde dentro. Lo curioso es que tú sigues con las manos cerca del volante, atento, responsable, pero mentalmente algo cambia. Dejas de estar tenso, de anticipar cada movimiento, de pelearte con el tráfico. Empiezas a observar en lugar de reaccionar y te das cuenta de que la tecnología bien usada no te quita control, te quita carga mental y eso, en ciudad, vale oro. Aquí pasa algo interesante. No confías porque te lo prometan, confías porque ves lógica.
Ves que el coche espera cuando debe esperar, que no acelera por ego, que no compite, y entiendes que la confianza no viene de creer que es perfecto, sino de ver que sabe cuándo no lo es. Eso es algo que muchos humanos todavía no sabemos hacer. A veces imaginamos el futuro como algo radical, de película, pero el futuro real llega de otra forma, un giro bien hecho, una frenada suave, una decisión correcta en un cruce complicado. Pequeños momentos que sumados cambian la experiencia completa, y mientras conduces así, entiendes que el futuro no va a aparecer un día de repente. Ya empezó, solo que aún estamos aprendiendo a mirarlo. Al final, te das cuenta de que esto no va solo de coches, va de tiempo, de estrés, de seguridad, de cómo nos movemos cada día. Va de reducir errores humanos, de llegar menos cansados, de tomar mejores decisiones. Y cuando lo miras así, entiendes por qué esto implica tanto. No porque el coche conduzca solo, sino porque nos puede ayudar a conducir mejor como sociedad. Realmente este FSD me dejó gratamente sorprendido. La prueba fue espectacular, vivirlo fue de otro mundo. El coche se maneja extraordinariamente bien. Hace las paradas que debe hacer, toma los carriles que debe tomar, se anticipa a las acciones cuando debe anticiparse y comete cero errores. Aunque estamos hablando de un FSD supervisado, la verdad, como te dije anteriormente, en ningún momento el ser humano tuvo que intervenir. Para nada. El coche lo hizo todo, absolutamente todo solo. Y toma en cuenta que pasamos por algunas cosas o algunas situaciones críticas, como por ejemplo, la persona que estaba trabajando podando un árbol con conos en la calzada. El coche entendió perfectamente que tenía que esquivar los conos y que tenía que parar, hasta que aquella persona le dijo con su mano que siga. Y el coche lo entendió. De igual manera, cuando nos acercamos en otra parte del video a un paso cebra y habían dos personas que parecía que querían pasar y no pasaban, el coche no lo asumió, frenó y fue como que por un momento tuvo la leve sensación de que iban a pasar, de que no iban a pasar, frenó, aceleró y decidió seguir. Pero es como que observa al ser humano y predice o intuye, aunque es una máquina, pero digamos que aquí el término que cabe es predecir antes que intuir, pero es como lo haría un ser humano. Se da cuenta exactamente de qué es lo que va a hacer la otra persona hasta que está seguro, entonces toma la decisión. Bueno, en un punto determinado nos encontramos inclusive con otro coche que por ganar un aparcamiento se metió en contravía. Pues sencillamente el FSD frenó y dio paso hasta que esta persona se pudo aparcar y después de eso continuó con soltura. Realmente me ha dejado sorprendido y anonadado la eficiencia de este sistema. Esperamos pronto tenerlo con nosotros y poder probarlo ya en casa. Después de vivir esta experiencia, hay algo que me queda muy claro. Esto no va de que un coche conduzca solo, va de cómo empezamos a convivir con la tecnología. Hoy todavía tenemos que supervisar, estar atentos, corregir cuando hace falta, y eso está bien, pero no se trata de delegar nuestra responsabilidad, sino de compartirla. Lo que estamos viviendo aquí no es un producto terminado, es un aprendizaje en tiempo real, un sistema que observa, que se equivoca, que mejora, igual que lo hicimos nosotros cuando aprendimos a conducir. Y quizá dentro de unos años miremos atrás y recordemos esos momentos como el inicio de algo mucho más grande. No porque el coche hiciera todo perfecto, sino porque fue el momento en el que entendimos que el futuro no llega de golpe, llega paso a paso, decisión a decisión. Y hoy, aquí, hemos sido testigos de uno de esos primeros pasos.